Pensamiento del día, sábado 5 de julio. Ver nuevas a las personas con las que vivimos. Pacto de misericordia. En la vida del primer focolar hay una experiencia que surgió de la aplicación del amar tomando la iniciativa. Al principio no siempre era fácil para un grupo de chicas vivir la radicalidad del amor. Éramos personas como todas, aunque sostenidas por un don especial de Dios para iniciar el movimiento. Por eso también entre nosotras, en nuestras relaciones, podría ir depositándose algo de polvo y la unidad entonces disminuía. Era lo que sucedía, por ejemplo, cuando nos dábamos cuenta de los defectos, de las imperfecciones de los demás y se los juzgaba, porque la corriente de amor recíproco se enfriaba. Un día, para reaccionar ante esta situación, se nos ocurrió establecer entre todas un pacto al que llamamos Pacto de Misericordia. Decidimos que cada mañana en el focolar, en la escuela, en el trabajo, etc., al prójimo que encontrábamos lo veríamos nuevo, nuevísimo, sin recordar para nada sus defectos, cubriendo todo con el amor. Se trataba de acercarse a todos, con esa amnistía completa en nuestro corazón, con ese perdón universal. Se trataba de un compromiso fuerte, hecho por todas juntas, que ayudaba a tomar siempre la iniciativa en el amar, a imitación de Dios misericordioso, el cual perdona y olvida. Chiara Lubich, El arte de amar, editorial Ciudad Nueva. Hola, si te ha gustado este video, danos like y suscríbete al canal para recibir notificaciones. Recuerda que es libre y gratuito sin ningún compromiso. Palabra de vida, julio de 2025. Pero un samaritano que iba de viaje llegó junto a él y al verlo tuvo compasión. Del Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 33.